En este video veremos cómo crear tablas, cómo crear gráficos y tablas y gráficos dinámicos. Tenemos esta pequeña tabla. Ahora, si queremos hacer un gráfico basándonos en una tabla, el primer paso es tener nuestros dos ejes, o sea, nuestro eje X y nuestro eje Y. Ahora, una vez hecho esto, pues ponemos en cada eje la información que queremos. Recordemos que la primera fila será el título de ese eje. Por ejemplo, nuestro eje X se va a llamar producto y el contenido será galletas, leche, jugo, arroz y frijoles. En el eje Y, el título del eje será cantidad y el contenido pues serán estos números que se tienen aquí. Ahora, para hacer un gráfico con esta información, lo que se debe hacer es seleccionar las casillas de nuestra tabla, nos vamos a insertar y seleccionamos el gráfico que a nosotros nos interesa. Excel nos da varias opciones de gráficos, nos da los gráficos de barras, gráficos en líneas, gráficos en circulares o en forma de pastel, los gráficos de dispersión, histogramas, rectángulos, proyección oral y también nos da la opción de crear gráficos dinámicos. Estos los veremos más adelante. Por ejemplo, para esta tablita vamos a hacer un gráfico en barras. Entonces, bueno, podemos utilizar la que nosotros queramos. Por ahora escogeré esta de columnas agrupadas. Como podemos ver en el gráfico, nos dice, como les dije, en el eje X el producto y en el eje Y la cantidad. Nosotros los gráficos en Excel los podemos editar a nuestro gusto. Entonces, si seleccionamos este más que sale aquí, vamos a editar los elementos del gráfico. Entonces, aquí vemos que podemos quitar los ejes, podemos ponerle los títulos que queramos. El título del gráfico lo podemos eliminar o lo podemos agregar. Las etiquetas de datos son los datos que salen aquí en la columna. Cuando son una tabla con poquitos datos, a veces es bueno ponerlos. Sin embargo, cuando es un gráfico que tiene muchísima información, es mejor dejarlo así. Igual la tabla de datos también se puede poner aquí. Barras de error, leyenda y la línea de tendencia. Por ejemplo, en este caso vamos a poner aquí en el eje Y, que es este, la cantidad, y en el eje X vamos a poner producto. Y como título de gráfico vamos a ponerle ventas. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro gráfico hecho. Ahora, también podemos cambiar la apariencia de nuestro gráfico. Podemos estipar aquí esta brochita y nos salen los distintos gráficos que queremos. Por ejemplo, puedo usar este o este otro. Al igual que cambiarle el color, la escala de colores. Y por último tenemos lo que son los filtros. Aquí yo puedo, por ejemplo, quiero que me muestre solo las galletas. Y le doy a aplicar y me enseña solo la información que yo le solicito. Ahora solo el arroz y así sucesivamente. Eso es muy práctico cuando se tiene mucha información. Ahorita más adelante voy a enseñarles un ejemplo de este. Otra manera de editar la información de un gráfico es si nos vamos aquí a las pestañas. Al yo seleccionar el gráfico se me habilitan dos pestañas más que dicen diseño de gráfico y formato. Entonces en diseño de gráfico pues nos salen estas mismas información que ya les enseñé. Cambiar la escala de colores, seleccionar el gráfico que nosotros nos guste, para la ocasión que nosotros queramos. También podemos cambiar el tipo de gráfico. Si seleccionamos cambiar tipo de gráfico nos salen todos los gráficos que Excel nos ofrece. Por ejemplo, si quiero que se vea con diferentes colores, selecciono ese y le damos a aceptar. O vamos a cambiar tipo de gráfico. Ahora quiero que sea en líneas o circular. Y entonces sí, el concepto básicamente es el mismo. Simplemente se deben tener siempre seleccionado todos los datos de la tabla que a mí me interesan y ya lo demás pues uno lo ajusta a la preferencia de uno. Ok, ahora vamos a hacer otro tipo de gráfico más complicado.
Como les mencioné, cuando uno tiene mucha información no es recomendable usar etiquetas de datos. En ese caso se puede usar esta de tablas de datos porque así se ve más ordenado y pues se comprende un poco mejor la información del gráfico. Sin embargo, mi recomendación sigue siendo que no incluya ninguna de esas para que el gráfico no se vea tan cargado. Ahora, como les mencioné, hay otra opción de crear gráficos y tablas, que es el gráfico dinámico. Vamos a hacer un gráfico dinámico con esta tabla de aquí como ejemplo. Entonces, otra vez seleccionamos, nos vamos a gráfico dinámico. Por ahora vamos a seleccionar solo este gráfico dinámico. Aquí nos dice que seleccionemos la tabla o rango. Aquí ya nosotros le estamos indicando que el rango es este. Elija dónde quiere colocar el gráfico. Podemos decirle que nos lo haga en una nueva hoja o en la hoja existente. Yo quiero que me lo ponga en esta casilla, entonces me lo voy a poner ahí. Y le damos a aceptar. Ahora, los gráficos dinámicos básicamente funcionan con lo que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, yo quiero que en el eje tenga producto y los de enero. Entonces, como ven, aquí en el eje tengo el producto y en el gráfico propiamente nos ponen los valores de cada producto en el mes de enero y nos pone un total aquí de suma. Ahora, si yo no quiero que me lo sume, yo puedo darle en esta flechita y selecciono donde dice configuración de campo de valor y aquí ya puedo decir que nos recuente, que nos dé un promedio, que nos dé el máximo, el mínimo, un producto. Entonces, por ejemplo, yo quiero que nos diga cuál de esos productos tuvo el mayor valor en el mes de enero. Entonces aquí nos dice que el mayor fue el 98, que en este caso es el arroz. Ahora yo tal vez ya no quiero que sea enero, sino quiero que sea febrero, marzo. Entonces aquí igual nos pone los productos. También podemos jugar con esto. Podemos decir, por ejemplo, quiero que en los ejes tenga en las columnas los productos y aquí enero. También podemos hacerlo así. Básicamente se puede jugar con esto. Entre más información pues es más práctico. Ok, entonces eso es básicamente el gráfico dinámico. El gráfico dinámico, Excel por default nos lanza lo que es la tabla dinámica. Esto que sale aquí es la tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esta tabla? Aquí yo puedo eliminar y agregar cosas que quiero que sean en el gráfico. Por ejemplo, quiero que se vea solo frijoles y jugo. Entonces el gráfico automáticamente se me va a cambiar. Entonces es básicamente para eso. Uno puede jugar con los filtros para que el gráfico me enseñe solo la información que yo necesito. Excel también nos ofrece la opción de hacer gráficos combinados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos dice el producto, los ingresos y los gastos. Muy bien, entonces esa es nuestra nueva tabla. Ahora nos vamos a gráficos recomendados, todos los gráficos y nos vamos a la opción de combinados. Aquí nos da la opción de mezclar los gráficos de barras con líneas. Entonces, lo que debemos hacer es, en este caso nosotros queremos comparar ingresos con gastos. Entonces, primeramente, le ponemos check en esta casilla para que Excel nos lo tome como un eje secundario. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este gráfico? Bueno, le damos a aceptar. Este gráfico básicamente lo que nos indica es estos números de la izquierda, los ingresos, y estos números de la derecha, los gastos. Entonces así yo puedo mezclar información en un solo gráfico para no tener que ver dos gráficos diferentes y poder ver todo de una manera pues más resumida. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de dispersión, igual nos vamos a insertar y seleccionamos el gráfico. Aquí yo puedo decirle que nos marque las líneas o solo los puntitos.
Ok, aquí igualmente yo puedo darle el más y decir que nos indique la línea de tendencia, las etiquetas de datos. Si nos vamos a más opciones, aquí yo le puedo decir que nos muestre pues la línea de tendencia exponencial, lineal, logarítmica, la que nos interesa analizar. Y también podemos decirle que nos presente el valor R cuadrado en el gráfico. Esto en ocasiones es práctico para pues análisis estadístico, para análisis de laboratorios, entre otras cosas. Entonces de esta manera es que se pone la fórmula del R cuadrado. También cuando tenemos gráficos de dispersión podemos cambiar el color de un solo puntito. Por ejemplo, si yo selecciono un puntito, no selecciona todos, pero si le vuelvo a dar clic, me selecciona solo este. Entonces yo puedo darle clic derecho y ponerle otro color, por ejemplo amarillo, y ahí se cambió. Igual, por ejemplo, este yo quiero que sea verde, entonces le cambio pues el interior. De esta manera, haciendo doble clic, podemos cambiar los colores para que sea más fácil nuestro análisis de esta tabla y por si queremos destacar algún punto en específico. Aquí en diseño rápido pues nos salen igualmente tablas como prediseñadas que nos hace Excel, que generalmente son como las que más se usan. Entonces eso nos ahorra tiempo. También aquí podemos agregar, como ya les había dicho, elementos del gráfico. Y bueno, eso sería de manera general